La cruz y el puñal. Capítulo 20. El terrible dominio que los estupefacientes ejercen sobre el cuerpo humano no puede expresarse solamente en términos de carácter físico. Mi abuelo solía decir que el diablo tenía en sus garras a esos muchachos, y creo que mi abuelo tenía razón. Los muchachos mismos lo dicen, pero en forma diferente. David, me dijeron una vez tras otra, hay dos hábitos de los que uno tiene que deshacerse si está enviciado. Es el hábito físico y el hábito mental. El hábito físico no es el problema más grande. Uno sufre el verdadero infierno durante 3 días y soporta una tortura algo menor durante otro mes y está libre. Pero el hábito mental, David, es algo terrible. Hay algo dentro de uno que lo obliga a enviciarse de nuevo. Es algo fantasmal, horripilante, que le susurra a uno. Le damos nombres a ese fantasma. Es el mono sobre las espaldas o el buitre en las venas, y no podemos deshacernos de él, David. Pero usted es un predicador. Quizá este Espíritu Santo del que usted habla, él nos puede ayudar. No sé por qué tardé tanto tiempo en comprender que esta era en realidad la dirección que debíamos seguir. Este entendimiento se produjo como una evolución que comenzó por un fracaso y terminó por un magnífico descubrimiento. El fracaso fue un muchacho llamado Joe. Jamás me olvidaré de los 4 días traumáticos que pasé con él, procurando ayudarle durante ese periodo de sufrimientos que se produce al quedar la víctima privada de los estupefacientes, pues este muchacho era adicto a la heroína. Joe era un buen muchacho, alto, rubio. En otra época había sido un buen atleta en la escuela secundaria y no se había enviciado por los procedimientos generales. Supongo que esa medicina para calmar el dolor era necesaria, me dijo Joe en mi oficina en el centro de rehabilitación. Yo sé que cuánto la necesitaba, estaba contento del alivio que me traía, pero mire lo que me pasó después, nunca pude librarme de esas drogas. Joe me contó la historia. Trabajaba en una empresa carbonera. Un día se resbaló y se cayó por uno de los tubos de descarga. Debido al accidente fue necesario hospitalizarlo por varios meses y durante la mayor parte de ellos sufría intensos dolores. A fin de aliviarle su agonía, el doctor prescribió un narcótico. Cuando Joe fue dado de alta del hospital se había enviciado. No podía conseguir más el narcótico, me dijo, pero descubrí que había un cierto jarabe para la tos que contenía narcótico y anduve por toda la ciudad comprándolo. Tenía que ir a una farmacia diferente cada vez y usar un nombre supuesto, pero no tenía dificultad en conseguir todo lo que quería. Solía meterme en el baño más cercano y me tomaba una botella de casi 1/4 de litro por vez. Poco después, este jarabe para la tos no satisfacía la creciente necesidad que tenía Joe de estupefacientes. Supongo que algunos de sus viejos compañeros de escuela usaban heroína y se puso en comunicación con ellos. Desde ese momento el proceso fue típico. Primero fue aspirar el olor por la nariz, luego inyección hipodérmica y luego inyección intravenosa. Cuando Joe vino a nosotros, ya hacía 8 meses que estaba enviciado. El vicio se había arraigado profundamente. ¿Podría quedarse aquí en el centro 3 o 4 días?, le pregunté. Ningún otro me quiere. Puede vivir en el piso de arriba con los empleados. Joe se encogió de hombros. No será fácil, como usted sabe. Tendrá que privarse de la droga de repente. Joe se encogió de hombros nuevamente. Esa abstención absoluta es el método que se usa por lo general en las cárceles para curar al muchacho de los narcóticos. Nosotros usamos ese método en parte porque no teníamos otro. No podíamos administrar la medicina que se usa en los hospitales para tales casos, pero preferimos también ese método de separación instantánea en virtud de sus propios méritos. El periodo de separación es considerablemente más rápido.
3 días en comparación con 3 semanas, el dolor es más intenso pero pasa más pronto también. De manera que trajimos a Joe al centro de rehabilitación y le dimos una habitación con los empleados en el piso de arriba. Cómo me alegra de que tuviésemos una enfermera diplomada en la casa. La habitación del matrimonio Culver estaba justamente debajo de la de Joe. Ella lo vigilaría mientras él estuviese con nosotros. También pusimos a un médico sobre aviso para el caso de que lo necesitásemos. Joe, dije tan pronto como lo ubicamos en la casa, desde este momento ha comenzado el periodo de curación. Te prometo que no estarás solo ni un segundo. Cuando no esté contigo personalmente te acompañaré con mis oraciones. No íbamos a quitarle al muchacho los estupefacientes y dejarlo que sufriera solo. Los 4 días estarían acompañados de una campaña de oración intercesora. Se elevarían oraciones por él durante las 24 horas del día y noche. Tanto los muchachos como las chicas estarían en la capilla intercediendo por él. Otros lo acompañarían personalmente en el piso de arriba, leyéndole las sagradas escrituras. Una de las primeras cosas que tuvimos que hacer con Joe fue quitarle la idea de que iba a sufrir intensamente. Esa separación instantánea de las drogas es en sí mismo lo suficiente seria, sin tener que añadirle la idea de que será un infierno. Le pregunté a Joe de dónde sacó la idea de que esa separación instantánea iba a ser tan difícil. Bueno, así lo dicen todos. Esa es la cosa. Todos dicen que es difícil, de manera que tú estás aquí sudando ante el solo pensamiento de lo que te espera. En realidad, este periodo no necesita ser así. Y le conté a Joe respecto de un muchacho que se había enviciado con la marihuana primero y con la heroína después, y que fue liberado de este vicio instantáneamente sin ninguno de los síntomas que acompañan la separación instantánea de las drogas. El caso era raro, tuve que admitirlo, y Joe debía prepararse por si acaso sobrevenían momentos difíciles, pero ¿por qué imaginarse algo peor que la realidad? Trabajamos con ahínco para ayudar a Joe a diferenciar los verdaderos síntomas de los síntomas psicológicos que produce el temor. Luego hicimos que Joe aprendiera el Salmo 31. Este es un salmo maravilloso, lo llamamos la canción del adicto a las drogas. Hay ciertos versículos en particular que se puede aplicar a su condición. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos, los que me ven, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Una vez que comenzaron los verdaderos sufrimientos provocados por la separación, Joe se quedó en su habitación sudando de dolor. Bárbara examinaba su condición con regularidad. El ir a la habitación de Joe era un martirio para mí. Allí estaba el pobre muchacho tendido en la cama, apretándose el estómago, cuando le daba un calambre tras de otro. Todo su cuerpo estaba enrojecido. Sudaba tan copiosamente que empapaba las sábanas hasta el colchón. Gritaba de dolor y se golpeaba la cabeza con las manos. Pedía agua y cuando le dábamos la vomitaba. Me rogaba que lo ayudara, y todo lo que yo podía hacer era tomarle la mano y asegurarle que sentíamos por él profunda solicitud. Por la noche pusimos una grabadora de cinta magnética junto a la cama de Joe para que oyera las sagradas escrituras. Yo me quedé con él en el centro de rehabilitación durante esta época. Con frecuencia en medio de la noche me levantaba e iba a la capilla para estar seguro de que alguien se hallaba allí siempre, y luego subía las escaleras para ver cómo seguía Joe. La grabadora magnética repetía con voz suaves porciones de la Biblia al muchacho que se revolvía en la cama, durmiendo solamente intervalos. Ni una vez siquiera durante esos 3 días y 3 noches
Disminuyó el tormento. Era terrible contemplarle. Luego al cuarto día Joe pareció mucho mejor. Caminó por el centro sonriendo débilmente y diciendo que quizá había pasado lo peor. Todos nosotros nos sentíamos felices. Cuando Joe dijo que quería volver a su casa para ver a sus padres, yo albergué ciertas dudas, pero no había nada que pudiera hacer para detener al muchacho si quería irse. De manera que sonriente y agradecido Joe salió del centro y caminó por la avenida Clinton. Llegó la hora de regreso, pero no volvió. A la mañana siguiente nos enteramos de que Joe había sido arrestado por robo y por estar en posesión de narcóticos. Este fue nuestro fracaso. ¿En qué fracasamos?, pregunté durante una reunión del personal. El muchacho soportó lo peor. Pasó los 3 días peores que tendría que sufrir. Tenía una inmensa inversión que proteger y la desperdició. ¿Por qué no habla con los muchachos que han abandonado por completo las drogas?, dijo Howard Culver. Quizá ellos tengan la clave. Había varios muchachos con quienes quería hablar. Uno por uno los llamé y escuché sus historias de liberación, y todos hablaban de una experiencia común. Hablé con Nicky, que había estado tomando barbitúricos y fumando cigarrillos de marihuana. Le pregunté cuándo pensó que había conseguido la victoria sobre su vieja vida. Algo tremendo le había acontecido, me dijo. En la época de su conversión en el estadio, había sido presentado aquella vez al amor de Dios, pero no fue sino después que supo que había conseguido la victoria completa. ¿Y cuándo fue eso, Nicky? Cuando recibí mi bautismo en el Espíritu Santo. Llamé a David y le pregunté la misma cosa. ¿Cuándo había considerado que tenía poder sobre sí mismo? Yo puedo contestar muy bien esa pregunta, dijo David, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Vez tras vez obtuve la misma información. No puedo describir lo entusiasmado que estaba. Al parecer surgía una pauta. Sentí que estaba en los umbrales mismos de algo grandioso.